Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es John Sebastián Reyes y Fuentes. Desde ya les doy la bienvenida a este video expositivo que habla sobre, como lo menciona el título, pluralismo jurídico y diversidad cultural en Colombia, el caso de los indígenas arhuacos evangélicos. Recordarles que este es un trabajo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, correspondiente a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del programa Ciencias Políticas para el año 2026. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar primero con lo que sería una breve explicación. Este trabajo realmente busca analizar el conflicto entre la protección a la diversidad cultural indígena y el derecho a la libertad religiosa a comunidades arhuacas de la Sierra Nevada del territorio de Santa Marta. A partir de decisiones judiciales y debates académicos, se estudia cómo el Estado colombiano pues ha interpretado el pluralismo jurídico, perdón, y cuáles son sus implicaciones para los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Entonces, desde ya también vemos necesario brindar lo que es una introducción, ya que pues el caso de los indígenas arhuacos evangélicos representa una problemática importante en nuestra sociedad dentro del pluralismo jurídico colombiano. El conflicto surge cuando algunos miembros de la comunidad arhuaca adoptan religiones evangélicas y son sancionados o expulsados por autoridades tradicionales indígenas dentro del propio territorio. Realmente el objetivo de esta exposición es analizar cómo chocan dos derechos fundamentales en estos momentos, en este momento histórico. Primero sería la autonomía cultural indígena y, por supuesto, la libertad religiosa individual que puede haber sobre cada individuo. Este caso fue elegido porque, a mi parecer, permite comprender los límites y tensiones del multiculturalismo en Colombia, así como los desafíos dentro de la política colombiana y judiciales también de reconocer múltiples sistemas culturales y jurídicos dentro de lo que significa pues el Estado colombiano. Adicional a eso, es importante brindarles un contexto general del caso. La comunidad arhuaca habita la Sierra Nevada de Santa Marta en la República de Colombia. Históricamente ha defendido su territorio, espiritualidad y autonomía frente a diferentes procesos que se pueden considerar colonizadores o de colonización, de evangelización y, por supuesto, de presencia estatal. Durante décadas, se podría decir que sectores religiosos externos intentaron transformar las prácticas culturales indígenas. Más recientemente, el crecimiento de lo que se considera el pentecostalismo, que digamos que dentro de la misma comunidad empieza a generar divisiones internas dentro digamos que de de estas masas, ¿no? De estas diferentes culturas o comunidades. Adicional a eso, pues dentro de nuestro contexto general, cabe señalar que las autoridades tradicionales consideraron que estas nuevas prácticas religiosas amenazaban la cosmovisión y la identidad cultural arhuaca. Entonces, eso es como para dar también un contexto amplio de sobre qué tipo de conflicto podríamos estar hablando. Nosotros también tenemos que tener en cuenta cuál sería el problema principal o dar una descripción de esta problemática. Y es que alrededor de ese tema, el conflicto principal aparece cuando indígenas arhuacos convertidos al evangelismo son acusados de romper las tradiciones culturales de la comunidad. Las autoridades indígenas defendieron su autonomía y aplicaron sanciones como expulsiones dentro de lo que ellos consideran el territorio ancestral. Por otro lado, los indígenas evangélicos argumentaron que se estaban violando sus derechos fundamentales, por supuesto, a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa en estos espacios. Cabe señalar también dentro de esta problemática que la Corte Constitucional colombiana intervino intentando equilibrar ambos derechos, lo que terminó generando un fuerte debate académico y, por supuesto, jurídico, en lo que pues podríamos empezar a enmarcar como libertades precisamente del sujeto.
Vamos a también a mencionar cuáles son los actores involucrados, como ustedes mismos están viendo en esta presentación. Pues estos actores principales del caso serían las autoridades tradicionales arhuacas, podrían también ser los indígenas arhuacos evangélicos, evidentemente la Corte Constitucional de Colombia, organizaciones religiosas evangélicas, antropólogos y académicos especializados en multiculturalismo. Y finalmente, el otro actor importante dentro de digamos que dentro de todo este contexto es el Estado colombiano como garante de los derechos fundamentales de cada individuo. Como actor se posee, digamos que cada actor posee una visión diferente sobre lo que es la cultura, sobre lo que sería la definición de identidad, sobre lo que sería la autonomía y por supuesto ya estaríamos también hablando de lo que se consideraría como derechos humanos dentro de todo este ámbito. Em, Aquí hay que hablar también de las causas del conflicto, ¿no? Realmente entre las principales causas del conflicto podemos encontrar, primero, la histórica evangelización de pueblos indígenas que se ha desarrollado digamos que en nuestro país, aunque también se puede presentar en diferentes territorios a nivel global, el choque precisamente entre la modernidad y las tradiciones culturales, la visión estatal de culturas indígenas puras o estáticas, digamos que también eso podría ser considerada una causa del conflicto, el crecimiento de iglesias pentecostales en territorios indígenas y las tensiones internas dentro de la comunidad de Arhuaca. Además, cabe también señalar que algunos sectores consideran que la diversidad cultural debe preservarse, perdón, evitando en lo posible influencias externas, lo cual, pues, de alguna forma continúa agudizando toda esta serie de causas. Em, digamos que algo también importante señalar después de hacer un repaso precisamente de las causas que veíamos anteriormente son las consecuencias directas que pueden desembocar toda esta serie de factores. Y es que las principales consecuencias fueron en todo este caso la expulsión primero, como se había mencionado anteriormente, de indígenas evangélicos de sus territorios, la fragmentación social dentro de la comunidad, los debates jurídicos sobre multiculturalismo y pluralismo jurídico, los cuestionamientos a las decisiones precisamente de organismos o instituciones como la Corte Constitucional y riesgos de exclusión y discriminación religiosa dentro de estas comunidades. Entonces, en ese escenario, digamos que después de mencionar estas consecuencias, el caso también evidenció las dificultades del Estado presenta digamos que el Estado presenta ahí una falla para precisamente intentar equilibrar los derechos individuales o en contraste con, digámoslo así, los colectivos, los derechos colectivos. Adicional a eso, tenemos que hablar de una perspectiva teórica. Y es que desde el pluralismo jurídico, el Estado reconoce que existen como distintos sistemas normativos, además del derecho estatal. ¿Qué quiere decir esto? La interculturalidad propone relaciones basadas en respeto y diálogo entre culturas y, pues, de alguna forma esto podría evitar visiones coloniales o jerárquicas. El artículo analizado básicamente critica el multiculturalismo, perdón, digamos que preservacionista, se le denomina de esta forma, porque considera que algunas instituciones estatales entienden las culturas indígenas como realidades inmóviles y homogéneas. Además, una vez pues, revisados los textos de apoyo, podríamos también indicar que los autores sostienen que las culturas son dinámicas, híbridas y cambiantes. Realmente no se posicionan digamos que en una única posición, valga la redundancia, en un único lugar de la historia, sino que pues a través precisamente de algunos cambios o factores pues se van transformando. Quiero que analicemos el siguiente análisis crítico a través de este FODA, que precisamente resalta las fortalezas, es decir, primero se hace un reconocimiento constitucional de lo que podría significar la diversidad cultural. Se habla también, se podría hablar de una protección jurídica sobre lo que significa la autonomía indígena. Adicional a eso, también tendremos que tener en contraste una serie de factores importantes dentro de las debilidades, y es como, por ejemplo, el riesgo de limitar las libertades individuales, como vimos en el caso donde algunos indígenas dentro de estas comunidades, pues, tenían un cambio dentro de sus tradiciones, dentro de, digamos que, su espectro ideológico sobre la religión.
Adicional a eso, también podríamos hablar de las oportunidades de poder construir diálogos interculturales lo más inclusivos posibles y fortalecer derechos humanos dentro de comunidades étnicas. Y me parece muy importante dentro de este análisis mencionar cuáles serían esas amenazas, pues que básicamente nos seguiríamos enfrentando a una discriminación religiosa y a posibles nuevos conflictos internos que deriven en exclusión social dentro de, digamos que, los principales actores. ¿Cuál sería una alternativa de solución propuesta desde este, digamos que desde este primero, desde este análisis? La primera alternativa sería, bueno, básicamente priorizar completamente la autonomía indígena. Esto es importante en el papel del Estado, ya que una de sus ventajas podría ser la del fortalecimiento a la autodeterminación cultural. Tendríamos que ubicar ahora ese concepto. Podría esto ser una, bueno, también tendríamos que hablar no solo de una ventaja, sino una desventaja que puede también convertirse en una vulneración de los derechos individuales. Por eso hay que tener mucho, digamos que mucho cuidado con cómo se ve ese propósito de autodeterminación. La segunda alternativa sería priorizar únicamente los derechos individuales. Pues, o sea, una ventaja sobre esa posible alternativa sería que se protegen precisamente las libertades fundamentales, pero debilita la autoridad y cohesión comunitaria de ahí en adelante. La tercera alternativa que se podría plantear es que se podría promover mecanismos de diálogo intercultural. La ventaja es que esto podría tener un equilibrio básicamente entre derechos colectivos e individuales. Sin embargo, digamos que en este concepto, una de las desventajas podría ser que se requiere procesos largos y estaríamos hablando de intermediación o mediación constante por parte de otros actores. Desde este, digamos que desde este punto podríamos hablar de un plan de acción y es que una vez realizado este análisis y revisado los diferentes materiales que nos acercan precisamente a este contexto histórico dentro de nuestro país, es que un plan de acción sería, primero, sería crear mesas de diálogo intercultural precisamente para establecer un diálogo, digamos que más profundo sobre las necesidades de la comunidad, capacitar funcionarios judiciales en pluralismo jurídico para que entiendan cómo se puede llegar a aplicar sobre estas problemáticas, promover también una mediación comunitaria, garantizar una protección de los derechos fundamentales y finalmente realizar un seguimiento institucional para ver cómo después de haber aplicado precisamente esta serie de factores, pues podríamos encontrar una solución viable. En este caso, pues básicamente los responsables sería el Estado colombiano, las autoridades indígenas, la Corte Constitucional y las organizaciones de derechos humanos. Entonces, básicamente se trata de aplicar una implementación gradual a mediano y largo plazo dentro de este contexto. El impacto esperado, como lo estamos viendo en pantalla, pues realmente yo siento que la propuesta busca reducir esos conflictos internos que se han generado, fortalecer el respeto mutuo entre individuos o sujetos, garantizar los derechos individuales y colectivos, evitar discriminación religiosa y, por supuesto, promover un verdadero pluralismo jurídico que funcione más democrático e inclusivo dentro de la comunidad. También contribuiría, digamos que, a construir unas relaciones interculturales menos coloniales y creo que esto le daría un plus más participativo dentro de pues, estas sociedades. Finalmente, me gustaría aquí dar una última conclusión con base a este análisis, y es que este caso demuestra que el pluralismo jurídico implica desafíos complejos para los estados multiculturales, como es el caso de Colombia. La protección precisamente de la diversidad cultural no debe convertirse básicamente en un mecanismo de exclusión o imposición cultural, como lo hemos visto a lo largo del análisis. Mm, Adicional a eso, también es importante considerar que las identidades indígenas no son estáticas ni puras, son dinámicas y son resultado de múltiples procesos históricos y sociales. Se van transformando, contienen serias contradicciones, ciertos antagonismos, pero es importante entenderlo para ver cómo se puede precisamente aplicar lo que ya hemos venido hablando sobre pluralismo jurídico dentro del Estado. Adicional a eso, y bueno, ya digamos que para finalizar esta conclusión, yo creo que es importante digamos que revisar
que el verdadero reto consiste en equilibrar la autonomía cultural, los derechos humanos y, por supuesto, la convivencia democrática. Yo creo que es importante irnos con eso, en cómo esto encaja con la democracia, precisamente. Finalmente, básicamente estas son una serie de preguntas que dejo abiertas al público, a las personas que puedan llegar a ver este análisis, y es precisamente qué derechos debe prevalecer una vez revisados los derechos sobre el individuo, sobre el colectivo, hablando también de derechos fundamentales, cuáles deberían prevalecer. ¿Cómo podríamos realmente, o cuál sería el papel del Estado para lograr equilibrar autonomía y libertad, tratando un tema tan complejo a nivel histórico como es el multiculturalismo en nuestro país? Y finalmente, si digamos que en este caso, hablándonos de básicamente cultura, mm, podría mantenerse pura, si la cultura debe mantenerse pura, ¿por qué? Realmente, ¿por qué debería mantenerse pura? O básicamente, más bien la pregunta iría enfocada en qué cambios podríamos visualizar, qué cambios podríamos visualizar a través de la historia para argumentar que es pura, o cuál es el trayecto que tienen estas, digamos que estas diferentes culturas para argumentar que son puras o estáticas y no que van cambiando, o si van cambiando, cómo lo han hecho a través de la historia del país. Entonces, básicamente es eso. Presento, pues, adicional a eso, todas las referencias sobre las cuales se soporta básicamente este análisis. No sin antes, pues, agradecer por toda la atención que me han brindado. Espero que haya sido de mucha ayuda, espero que haya sido un buen ejercicio de análisis para comprender un poco más cómo funciona la multiculturalidad en Colombia. Recuerden que les habló John Sebastián Reyes y Fuentes del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esperando que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.